Shabbat Shalom, mis preciosos y mis preciosas, cuando aquí está amaneciendo ya de una manera ya esplendorosa, avanzada, ¿verdad? Con el sol justamente enfrente de mí. Y he querido grabar desde aquí, ¿verdad? Pues agradecido de Elohim por este hermoso Shabbat que disfrutamos en su presencia. Y bueno, que no se preocupe nadie porque estamos muy contentos, ¿verdad? Muy gozosos de poder presentarles temas como este que vamos a dar a continuación. Y en esta ocasión, en este bendito Shabbat, vamos a estar hablando sobre la imposición de manos. Y es un tema que yo me alegro mucho de dar porque está relacionado con el desempeño de mi esposa y entonces me satisface mucho poder darlo porque sé que a ella la primera le va a edificar. Entonces pues gozoso para mí, ¿verdad? Es motivo de gozo. Entonces vamos a estar viendo que la imposición de manos, cuando tú le impones las manos a alguien, sea de una manera, digamos, religiosa o sea de una manera terapéutica, con simplemente poner tus manos sobre una persona, participas del esplendor de otra persona. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es único. Y además esto se está viendo hoy más que nunca, ¿no? Cuando la gente está tapada y cuando la gente está sin poder identificarse bien, ¿verdad? Está tapada, está con gorro y si ya lleva gafas y mascarilla, pues no te digo nada, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo que cuando alguien está tapado y no lo puedes reconocer por sus facciones, pero sin embargo lo conoces por la forma de su cuerpo, por su silueta, pero no ya por su silueta de configuración de todo el cuerpo, sino simplemente con ver, ¿verdad? Una mano o un pie o una oreja, ya sabes quién es. ¿Y esto por qué es? Porque cada cuerpo es un esplendor y cada cuerpo emite pues vibración, todo es vibración, esto ya se sabe. Entonces, tú lo que ves o tú lo que reconoces en el semejante es ese esplendor, esa vibración. No es tanto los pliegues de la piel o la piel en sí, sino lo que emite, lo que irradia esa persona, ese alma, ¿no? que es la persona. Entonces, cuando tú tocas a alguien, participas del esplendor del otro. Tú participas del esplendor del otro. Esto es enriquecedor. Y es así. Por cierto, que en esta mañanita de Shabbat, un chocolatito caliente, ¿verdad? Para todos ustedes, ¿verdad? Dedicado a todos ustedes. Entonces, disfrutando de este bendito Shabbat, pues tenemos en la buena nueva, en la Besorá, en el llamado Evangelio, tenemos en Mateo 9:20, uno de los episodios que pues son más recurrentes en el estudio del Evangelio y que mucha gente ha predicado, pero que con este prisma de que cuando tocas otro cuerpo participas, eres participante del esplendor del otro, pues entonces se entiende mejor, ¿verdad? Y entonces entendemos este verso del 9:20 al 22. Decir por adelantado que esta mujer se la jugó porque tocar a un profeta era motivo de haber sido apedreada estando bajo el flujo de sangre, bajo el flujo de menstruación. Pero esta mujer se la jugó y por eso demostró esa fe, esa emuná que conmovió el corazón del Mashiach. Entonces dice así, Mateo 9:20 al 22, dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, del manto de Yahshua HaMashiach, que manto simboliza profecía, la profecía, ¿verdad? Se acercó a la profecía aún al coste de quedar excomulgada por el sistema, ¿verdad? No solamente excomulgada, sino apedreada por el sistema, pero a ella no le importó porque se vio necesitada y pensó en su necesidad y en la solución que tenía delante, que era el borde del manto del Mashiach, la profecía del Mashiach, ¿verdad? Que él mismo era cumplida, el Mashiach, ¿verdad?
Entonces dice, porque decía dentro de sí la mujer, si tocare solamente su manto, si participare del esplendor de ese cuerpo, de esa silueta, ¿verdad? Seré salva. Es impresionante la fe de la mujer, ¿verdad? Dice, pero Yahshua, volviéndose y mirándola, tuvo que volver y mirar, dijo, ten ánimo, hija, tu fe, tu emuná te ha salvado. Y la mujer fue salva. Fue salva, no solamente dice sana, sino que la traducción, incluso la Reina Valera 60 dice, y la mujer fue salva, porque la salvación es sanidad, ¿verdad? Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces esto es estremecedor en el mejor de los sentidos, porque habla de que esa mujer participó del cuerpo del Mashiach, de su esplendor, del esplendor que irradiaba, que vibraba desde el cuerpo del Mashiach. Entonces, tenemos que, sin embargo, en la palabra de poder, en el estudio de la palabra de poder y todos los que han portado la palabra de poder, pues lo que se ha hecho, a lo que se han focalizado es de sanar a toda costa, ¿verdad? Y para eso han impuesto las manos, ¿verdad? Entonces han participado de una idea de evangelio de videojuego, porque sanar todo lo que tocas, ¿verdad? Pues es de videojuego. Es salvando las distancias en cuanto al paganismo, pero es como el rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, ¿verdad? Bueno, pues los sanadores, tomando de esa ancestralidad pagana, pues se han visto como en un videojuego para sanar todo lo que iban tocando. Bueno, eso no es así, mis estimados y mis estimadas, porque primeramente para sanar, sanar, el cuerpo que sea recipiente de la sanación, que es el don del Ruach HaKodesh, es don del Ruach HaKodesh, ¿verdad? El don de sanación, pero tiene que vibrar de una manera diferente a lo común, diferente a lo vulgarizado. Entonces tiene que vibrar y tiene que emitir de una forma muy en consonancia con Yahshua HaMashiach. Tiene que tomar de él, tiene que nutrirse, alimentarse de Yahshua HaMashiach para que ese cuerpo también vibre. Y entonces lo que tú toques o lo que te toquen, como es el caso de esta mujer del flujo de sangre a Yahshua HaMashiach, queda libre, queda sano, ¿verdad? Pero primero es desde dentro. Y esta gente predicadora se la ha pasado en un concepto y en un pensamiento recurrente de videojuego, de que se sanaba todo aquello que ellos iban imponiendo las manos, y a veces forzaban la sanación, porque si no se sanaban, empujaban para que se cayeran, o tenían acordado de que testificara ese hombre por el cual oraban e imponían sus manos, o esa mujer, tenían acordado que dijeran que había sanado. Entonces, en definitiva, distaba mucho de que lo que emanaba de esos predicadores de carpas, predicadores ambulantes de carpas y predicadores de estadios, ¿verdad? De estadios llenos, pues distaba mucho a ser de una vibración, de un manto profético, ¿verdad? De una cobertura profética que emanaba de ellos. Todo lo contrario, lo que emanaba pues es engaño, materialismo, amor al dinero y muchas cosas más, por lo cual primero la sanación no se producía, y si se producía no era completa, porque no iban a la raíz del problema tampoco, no iban a atajar la enfermedad donde la enfermedad comenzaba, que es donde, en el alma, ¿verdad? Esta mujer que se acerca a tocar el manto de Yahshua no quiso perder más vida, perder más sangre, se acercó donde estaba la vida, para alimentarse de la vida, ¿verdad? Entonces, si estos sanadores de carpas y sanadores de estadios lo que querían es sanar para exhibir una sanación, para que les contara y le constara a la gente de ellos de que iban sanando, ¿verdad? Pues entonces no era una sanidad completa, ¿verdad? No era una sanidad completa. Lo que se movía no era sanidad, en cuanto a que la sanidad debe ser sanidad / salvación. Es decir, no puede haber sanidad si no hay salvación.
Y una salvación no se puede entender sin una sanidad completa. Y esto llevaría a cuidar de la alimentación, cuidar también de lo que te acontece, de lo que estás reprimiendo y de lo que no, ¿verdad? Y a muchas cosas más que esos predicadores de carpa y esa gente que tenía ligereza para imponer las manos nunca supieron tampoco situarse. Entonces, dice que no impusiéramos las manos con ligereza. Le recomienda en 1 de Timoteo 5:22, le recomienda esto Shaul Pablo a su apóstol Timoteo, en el 5:22 de Timoteo. Dice sí, dice, no impongas, le aconseja, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Esto es todo lo contrario a lo que han hecho los predicadores, los evangelistas. Ponían las manos con ligereza sobre todos, ¿verdad? Quien quiera ser sano, que venga aquí. Claro, todo el mundo quería ser sano. Entonces, pues tenían esos cultos de 2 y de 3 horas en naderías y vaciadizos de estar orando por las gentes, ¿verdad? Con una oración, una jaculatoria que se llama, ¿no? Una oración intensa. Pero en realidad no era ni sanación ni salvación, porque no se podía imponer con ligereza las manos a ninguno, ¿verdad? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La importancia, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, señor Shaul Pablo, que recomienda aquí a Timoteo? ¿Qué tiene que ver que impongas las manos con ligereza a que pierdas tu pureza y estés participando de pecados ajenos? Tiene todo que ver. Porque si impones las manos a cualquiera cualquierizado, a cualquier vulgarizado, estás participando en pecados ajenos porque estás tocando, en vez de tocar el cuerpo de esplendor, como tocó la mujer del flujo de sangre al cuerpo de esplendor del Mashiach, en vez de participar de un cuerpo de esplendor, estás participando de un cuerpo degradado por enfermedad, y cuando está degradado por enfermedad también muchas veces es por incomprensión, por no sanar determinados ámbitos de la vida, complejos, muchas cosas que redundan en enfermedad, ¿verdad? Entonces el consejo era no imponer con ligereza las manos a ninguno, se podría decir, para que no participes en pecados ajenos, porque si tocas lo podrido te pudres. Es como el leproso. Si se tocaba al leproso, se quedaba uno leproso, porque la enfermedad de la lepra era contagiosa. Bueno, pues el pecado es igual. Dice, consérvate puro. Entonces, la manera más inmediata y lógica de no conservarte puro es tocarlo todo. No puedes tocarlo todo. Tienes que escoger lo que tocas, ¿verdad? Tienes que pasar por un filtro de razón y de criterio todo aquello que tocas, ¿verdad? Esto es así. Y sin embargo, como digo, esos predicadores que empezaron siendo predicadores ambulantes cuando empezó el protestantismo, ¿verdad? No reparaban en esto. Entonces querían participar de todo. Entonces tocaban todo. Entonces, ¿cómo se iban a conservar puros? Entonces esas preguntas es a considerar, ¿verdad? A que empezaran ya a considerarlo. Vemos entonces Apocalipsis 22:11, que dice así. Dice en Apocalipsis 22, verso 11, dice así, mis estimados y mis estimadas en este precioso día. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Por qué? Porque lo que va a tocar es inmundo, y no va a tener un criterio, ni una preeminencia, ni una prioridad para ver aquello que toca y que no, sino que se va a mantener siendo inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, el que es apartado, santifíquese o apártese todavía, viva apartado. La manera de vivir apartado es no tocar lo inmundo. Y ahora vamos a ver, porque recuerden aquel verso de Apocalipsis que dice, no toquéis lo inmundo, pueblo mío. Entonces dice, en Juan 13, 6 al 10,
en el libro de Juan Yohanan 13, 6 al 10, Juan 13, 6 al 10 dice así, preciosos y preciosas, dice: entonces vino a Simón Kefa, a Simón Pedro, y Pedro le dijo, vino Yahshua HaMashiach a Kefa, a Pedro, y le dijo, Pedro le dijo a Yahshua HaMashiach, le dice, Señor, patrón, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yahshua y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yahshua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, patrón, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Verdad? Tenía que ser ungido, tenía que ser tocado por las manos, que eran la limpieza en sí, ¿verdad? Entonces Yahshua le dijo a Kefa, a Pedro, dice, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, la frecuencia polvo, la mala vibración, ¿verdad? Tú dices la verdad, expones la verdad, cuando no te recibieran la verdad, sacúdete las sandalias, el polvo de los pies de las sandalias, ¿verdad? Ese fue el mandato del Mashiach. Entonces, pero si te quieres quedar ahí, con las costras de polvo, orando por todos, vendiéndoles un evangelio fácil, un evangelio que no cuesta nada, ni que tiene ya ningún sacrificio, porque entendió que los sacrificios eran antaño y ahora no quiere vivir una vida rendida a los pies de Yahshua, que es el nuevo sacrificio, pues entonces no hay manera, ¿verdad?, de que queden limpios. Se involucran en la inmundicia. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Por las palabras que habla Yahshua HaMashiach, dice, vosotros estáis limpios ya por la palabra que os he hablado, aunque no todos. Se refería al hijo de perdición, a Judas, que no estaba limpio porque había traición en él, ¿verdad? Vamos a Juan 6:55, y en Juan 6:55, esto es, lo que estamos hablando es dejarse tocar por Yahshua HaMashiach, dejarse lavar, ¿verdad? Y dejarse lavar implica que dejarse lavar es dejarse impactar, dejarse nutrir por su palabra, porque la palabra te limpia. Ahora, lo que tienes tú que procurar es mantener limpio tus pies. ¿Por qué? Porque tus pies es lo que va a pisar el polvo, la baja frecuencia. Entonces te tienes que mantener alejado y puro, ¿verdad?, en lo referente a la baja frecuencia. Entonces, Juan 6:55 dice, porque mi carne, dice Yahshua HaMashiach, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. De manera que es la nutrición de la que hablábamos antes. No puedes emitir una buena vibración, no puedes emitir sanación si no te alimentas de la sanación, y la sanación es Yahshua HaMashiach. Y tienes que comerte y beberte lo que Yahshua HaMashiach te dice, para vibrar correctamente y poder ser de sanación, de edificación y de salvación para otros. Entonces seguimos avanzando en la enseñanza y vemos que cuando hablamos de la limpieza por agua, el agua simboliza, significa la palabra de poder de Yahshua HaMashiach, pero cuando hablamos de la inmersión del llamado bautismo, o bautizo, más bien bautismo, los que llamaban más bien bautizo eran los católicos, bautismo, ¿verdad? La inmersión, la tevilá. Cuando hablamos de inmersión en agua, hablamos inmersión en Yahweh. Agua es Yahweh. Eva se llamaba Yahweh, que de ahí viene agua, porque Yahweh, agua es existencia, ¿verdad? Y se le llamó su nombre Eva, y que es Yahweh, existencia. Entonces esta es que la inmersión tenía que hacerse en la Yahweh verdadera, en la existencia verdadera, protagónica, que es la de Yahshua HaMashiach. Entonces, en él, en su cuerpo, tiene que ser la inmersión verdadera. Entonces, en Judas 1:23,
que saben ustedes que no es Judas Iscariote, sino Judas el apóstol, que este sí era bueno, digamos, ¿verdad? Judas 1.3 dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. No, este no es, porque me he equivocado y he puesto 3 y es 1.3, ¿verdad? 1.3. Sí, es porque solo tiene un capítulo Judas. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salud, esta versión es mejor, de la común salud, ¿verdad? De una salud que se adquiere, ¿verdad? Que se adquiere esa salud, esa salvación, porque esa salud viene de nutrirte del Mashiach, de sumergirte en Mashiach. Dice: me ha sido necesario escribiros, amonestándoos a que os esforcéis a perseverar en la fe, en la emuná, que ha sido una vez dada a los kadoshim, a los santos. Entonces, es necesario que se nos amoneste para que nos esforcemos. Ahí hay un sacrificio, en el esfuerzo hay sacrificio. El sacrificio fue quitado en cuanto a su manera ceremonial ritual, pero no fue quitado el sacrificio en cuanto al esfuerzo que debemos hacer para estar nutriéndonos del Mashiach, ¿verdad? A perseverar en la fe, en la emuná, que ha sido una vez dada a los apartados, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver el texto de Segunda de Corintios 6:17. En Segunda de Corintios 6:17 nos dice así. Dice: por lo cual, aquí está, dice: por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De en medio de qué? De los inmundos, de los que no quieren sanar, de los que renuncian a una sanación porque no se apartan de la iniquidad ni confiesan sus pecados y eso les hace enfermar. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el patrón, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Precioso. No tocar lo inmundo. Por eso no se tenían que poner las manos con ligereza sobre nadie, porque no se puede tocar lo inmundo. Lo inmundo es lo que quiere pertenecer al mundo, lo que se siente mundo. Un inmundo no puede ser aquello que no se siente de este mundo. No puede ser inmundo. No se siente de este mundo. Está esperando su mundo. Y yo os recibiré, ¿verdad? Si no tocáis, ¿qué? Lo inmundo. Entonces, pues esto nos habla de cuidar aquello que tocamos. Vuelve la enseñanza a ello, ¿no? Que no toquemos nada inmundo, que no participemos con nadie, ni nos involucremos en nada que sea impuro, que sea inmundo. No lo toquemos siquiera. Y entonces vamos a Apocalipsis 18.4, que es el paralelo a lo que acabamos de leer. Apocalipsis 18.4, que nos vuelve a decir, para que vean lo importante que es no tocar lo inmundo, precisamente. No tocar lo inmundo. Hemos vivido un evangelio que todo lo tocaba. Como dice aquel, un evangelio que jugaba con la mierda, porque todo lo tocaba, ¿verdad? 18.4 de Apocalipsis dice: y vi otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, de la Neobabilonia, de la confusión, que no hemos de tocar para no participar de lo inmundo, ni tenemos que hablar como ellos, de manera insignificativa, sino que todo lo que hemos de hablar debe ser con semántica, con profundidad y con sentido, con significado, para no participar de lo que es Babilonia, confusión. Te dicen lo contrario, te dicen una cosa y la contraria, la misma frase, son serpientes, lenguas viperinas, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas que le tocan ahora a esta Neobabilonia que estamos viviendo y venciendo. Entonces,
Claro, el sueño mojado del evangelismo, que es sanar a todos, ha sido imposibilitado precisamente por la imposición, porque se imponían, se querían imponer las manos, y esto reflejaba un despotismo ilustrado pasado a la religión, porque por eso se llama imposición de manos. Es tremendo, ¿no? Porque reflejaba una soberbia, una ignorancia de qué, de lo que era el masaje y el mensaje. El masaje y el mensaje viene del Mashiach. ¿Por qué? Porque masaje, se lo escuché a un predicador de un instituto bíblico y de primeras, pues dije, vaya palabra, ¿no? Es diferente masaje que Mashiach, ¿verdad? Pero en verdad semánticamente está familiarizada totalmente. Porque masaje viene de Mashiach y mensaje también. Porque fíjense ustedes lo que pasa aquí. Si nos remontamos, ¿cómo se encontró Elohim? Elohim dice, se paseaba sobre la faz de las aguas, ¿verdad? El Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, se paseaba sobre la faz de las aguas. ¿Cómo se encontró Elohim? Se encontró palpando. ¿Cómo te encuentras tú en medio de una oscuridad? De una densa oscuridad. Palpándote, ¿verdad? Y palpando las cosas. Si estuviéramos en oscuridad nos tendríamos que guiar, ¿por qué? Por nuestro sentido del tacto, que nos hace palpar las cosas y distinguirlas. Entonces Elohim, cuando se paseaba sobre la faz de las aguas, se encontró a sí mismo palpando. Y es que con el sentido del tacto, por eso es tan importante lo que tocamos y lo que no tocamos, el sentido del tacto ve en medio de las tinieblas, de la oscuridad. Por lo tanto es el sentido más despierto que tenemos, porque aún en medio de la oscuridad nos puede sensitivamente informar de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces el sentido del tacto te ayuda aún entre las tinieblas, aún en el valle de sombra de muerte. Por eso es tan importante cuidar lo que tocas. Entonces tenemos a Elohim masajeando o aleteando la superficie de las aguas, y se paseaba el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, sobre la faz de las aguas. Entonces se encontró, ¿qué cosa? ¿Qué estaba haciendo ahí? Chapoteando. Elohim estaba chapoteando, aleteando, masajeando estaba Elohim en ese momento. En Génesis 1:2 pueden ustedes leerlo, ahí. Entonces, lo primero que encontró por necesidad vital, Elohim, al igual que la mujer del flujo de sangre, fue por necesidad vital. Elohim fue por necesidad vital a palpar, a tocar, a masajear el rostro del Mashiach. Eso fue lo primero que tuvo que encontrar. Y ahí estaba el rostro del Mashiach. Entonces, en el principio, dice, en el principio Dios, Elohim, era el verbo, que es la traducción correcta de lo que sale también en Juan, en el Evangelio de Juan. La traducción correcta es Dios, Elohim, era el verbo. ¿Cómo se encuentra? Lo encuentra Elohim aleteando, masajeando en medio de una oscuridad densa, chapoteando por las aguas hasta que encuentra el rostro del Mashiach. Y ahí se sumerge, ahí traslada toda su esencia, y a la vez el rostro del Mashiach le traslada a lo que es Elohim toda su esencia, toda su nutrición vital. Entonces el mensaje, que es el verbo, la menra Mashiach, nos ha masajeado a lo que es Elohim, a lo que somos lo elogiable, Elohim, nos ha masajeado o palpado, ¿verdad?, en medio de este universo oscuro, y entonces nos ha mensajeado también, porque es la misma raíz, masaje que mensaje, vienen de Mashiach, nos ha mensajeado, nos ha encontrado en la or de su rostro, en la luz de su rostro, nos ha encontrado, ¿verdad?, acariciando, palpando, mensajeando y masajeando, acariciando a cada cuerpo único, que él sabe reconocer mejor que nadie y que nosotros estamos aprendiendo también, porque como digo, no son los signos distintivos faciales ni corpóreos, sino una emisión, una radiación, o como quieran llamarle. Es una emisión de lo que la nueva era llama
aura, ¿verdad? Pero es que es así. Es que hay una fuerza vital que rodea y que es identificativa, ¿verdad? De la persona. Entonces así nos encuentra Mashiach, ¿verdad? Nos mensajea como verbo que es. Nos da el masaje, nos toca, nos acaricia y nos da el mensaje, el verbo. Y así nos acaricia con su mensaje, con sus palabras, a cada cuerpo que sabe él único y sabe él identificarnos mejor que nadie. A cada cuerpo único, apartado y diferente, como aleteando sobre nuestras yaguas, sobre nuestras existencias. Sobre nuestras existencias mensajea, aletea, masajea, acariciándonos con su palabra, con su vibración. Sobre este universo que muchas veces es oscuro y superficial, ¿verdad? Pero como es superficial, precisamente está dispuesto para que él lo aletee por encima, lo mensajee y lo masajee, ¿verdad? ¿Para extraer qué? Para extraer lo que es suyo. De la misma manera que Mashiach significa sacado de las aguas, Mashiach también saca de las aguas a su vez a todo lo que es elogiable, todo lo que digamos, desprende de él, al igual que la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Se desprende de él, porque lo toca y aprende de él, se prende. Ya vimos lo que es la palabra aprensivo y desaprensivo. El desaprensivo es aquel que no prensa, no toca con la intención de participar, ¿verdad? Entonces, una persona aprensiva es la que aprende y la que prende. Esa mujer se prendió, aprendió del manto profético del Mashiach. Entonces, él va a derramar su virtud, como con aquella mujer, va a desprender su virtud con aquellos que dejan que su universo superficial, sus oscuras tinieblas, sean palpadas, tocadas y Elohim, Yahshua HaMashiach, pueda encontrar tu rostro mostrado hacia él, ¿verdad? Con tu sinceridad delante de él. Entonces, en Génesis Bereshit 3:8 vemos esto. Génesis 3:8 dice así, mis preciosos y mis preciosas, dice: y oyeron la voz de Yahweh Elohim, Adán y ¿quién? Y Yahweh, que es existencia. Dice, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto. ¿Cómo estaba la voz? Paseándose en el huerto. Estaba vibrando, estaba acariciándoles. Al aire del día, dice. Esto es tremendo. Entonces, la voz de Yahweh Elohim, de Yahshua HaMashiach, se paseaba en el huerto. Aleteaba, mensajeaba, masajeaba, acariciaba al aire del día. ¿A quién? A Yahweh y Adán, a las existencias. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh entre los árboles del huerto. Cuando Yahshua HaMashiach quería ¿qué? Acariciarles. Quería pasear su voz en el huerto para acariciarles, para mensajearles y masajearles. Pero ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque, hombre, claro, ya habían bajado de frecuencia. Ya era frecuencia baja porque habían infringido, habían hecho la primera iniquidad. Entonces, en primera iniquidad de la cual todos participamos, no solamente Adán y Yahweh, sino todos, ¿verdad? Porque todos de alguna manera estábamos vibrando allí, en ese momento. Entonces, en Primera de Reyes 19, 11, 12, en Primera de Reyes 19, 11, 12, dice así, mis preciosos y mis preciosas. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh, y he aquí que Yahweh que pasaba, está hablando de Elías, de la famosa escena de Elías. Y he aquí Yahweh que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. En ese caso no estaba en el Ruach, en ese Ruach, digamos, de las inclemencias, en ese Ruach de la destrucción, ¿verdad? Y tras el viento un terremoto. Dice, pero Yahweh no estaba en el terremoto tampoco, no estaba en la destrucción,
¿Dónde estaba Yahweh? En la vida. Estaba acariciando, en lo apacible. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego, en este caso, en esta analogía, que está en esta alegoría, en la que está teniendo esa visión Elías. Dice, y tras el fuego, un silbo apacible, ¿verdad? Así como se paseaba aquella voz en el huerto con Adán y Yahweh, ¿verdad? Se paseaba para acariciar las existencias. La voz, pues en este caso igual. Dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Es tremenda. La presencia, la palabra, la emisión de la palabra de poder del Mashiach es un silbo apacible y delicado. Y ahí sí estaba nuestro patrón Yahshua HaMashiach para consolar la vida de un atormentado profeta Elías, ¿verdad? Elías. Y entonces, esto es hermosísimo. Y entonces, por supuesto, ese silbo es el toque del Mashiach para sanación, ese silbo apacible. Es una caricia, es un masaje. ¿Para qué? Para sanación del cuerpo, un cuerpo atormentado, adolorido, quejumbroso y con miedo. Bueno, pues era para acariciar a Elías y para acariciar incluso a Adán y Java, Adán y Yahweh, después de haber pecado, después de haber bajado a la frecuencia polvo. Pero ¿qué quería Elohim? Con un silbo apacible y con la voz que se pasea en el huerto, masajear, mensajear, aliviar. Toque del Mashiach para sanación. Es así. Y entonces ya para acabar, Mateo 8, 1 al 3, en Matillahu 1, 8 al 3, dice así. Mateo 8, 1, 3. Dice así. Dice, cuando descendió Yahshua del monte, le seguía mucha gente, y he aquí un leproso, y se postró ante él diciendo, patrón, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cómo? ¿Cómo pensó esto este leproso? Si sabía que todo lo que tocaba, y todo lo que tocaba un leproso, se volvía leproso. ¿Qué vio en este ser? ¿Qué emanaba de Yahshua HaMashiach? ¿Qué clase de vida, qué clase de portentosa energía emanaba de Yahshua HaMashiach para que este leproso pensara insólitamente, esto no lo había pensado nadie, de que por tocarle su lepra pudiera ser sano? Esto jamás lo pensó de nadie. Pero he aquí, el leproso lo reconoció. Reconoció, se remontó, ¿verdad?, a vislumbrar, a contemplar, a considerar de que aquello que veía, aquella silueta, aquella forma humana que es Yahshua HaMashiach, era ese espíritu de Elohim, ese Ruach HaElohim que palpaba, aleteaba, masajeaba y mensajeaba sobre la superficie de las aguas antes de formar este mundo de las formas, valga la redundancia. Y entonces, como lo reconoce este leproso, dada su necesidad vital, la necesidad te hace reconocerlo, porque te hace a la fuerza inteligente para reconocer su forma, su emanación de vida. Entonces le dice el leproso, si quieres puedes limpiarme. Yahshua extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero limpiarte, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Verdad? O sea, Yahshua HaMashiach no te va a decir que no. Cuando pienses de él a la manera más alta que tú puedas concebir, entonces Él no te va a poner impedimentos, te va a sanar, a salvar. Va a hacer que toda tu carne ya vibre en perfecta armonía y todas las células de tu cuerpo y tejidos de tu piel sean reconformados, sean administrados en la emanación de la vida, en la frecuencia alta de Yahshua HaMashiach, que es la sanidad y la salvación. Yahshua, salvación de Yah. Y ahí está. La salvación también es sanación. De manera que este leproso quedó limpio porque la sanidad le tocó y otros piensan, otros desventurados piensan que Yahshua era leproso porque tocó al leproso. No, el leproso dejó su frecuencia mala que le hacía vivir en la enfermedad, se cambió totalmente. ¿Por qué? Porque fue capaz de reconocer aquello que esos ministradores no pueden entender.
teniendo a Yahshua como leproso. Fíjense cómo tuercen, ¿no? Son más leprosos que el leproso. Y para ellos no hay cura, porque ellos, ¿qué pasa? Que ellos no reconocen cuál es la silueta que está paseando por ahí. Es la silueta del Creador del cielo y de la tierra. Es el Ruach de Elohim que se paseaba sobre la faz de las aguas, en un cuerpo. Y entonces ese leproso fue capaz de verlo. Este hombre, esta silueta, esta presencia que emana de él, esta energía no es normal. Por eso le dijo algo que retaba todo lo que se había conocido. Yahshua HaMashiach, si quieres, puedes limpiarme. Tremendo. Y así quedó, limpio. Como aquel leproso, Naamán también, ¿verdad? En tiempo de los reyes. Quedaron nacarados como niños. ¿Por qué? Porque supieron reconocer dónde estaba la sanidad. Y se abstuvieron, en consecuencia, ya de tocar lo inmundo. ¿Verdad? Ya jamás volvieron a la frecuencia de lo inmundo. ¿Por qué? Porque, hombre, ya hubiera sido un bajón. Ya hubiera sido un bajón en demasía, ¿verdad? Después de tocar la vida y la sanidad, volverse a involucrar con lo inmundo, que es lo que han hecho todos los que han apostatado. Bueno, y hasta aquí esta rica enseñanza. Mensaje, masaje, caricia, palabra de Elohim. Shalom, Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom, preciosos del Mashiach.